Profecía bíblica y el inminente control tecnológico en los tiempos finales. En el horizonte de un futuro próximo, se vislumbra un panorama donde las vidas de las personas serán influenciadas y guiadas por el poder de la tecnología. Las transacciones de compra y venta, elementos fundamentales de nuestra existencia, están en vías de ser completamente controladas por medios tecnológicos. Y aquí surge una interrogante intrigante: ¿guarda esto alguna relación con las profecías bíblicas que hablan de los tiempos finales? Las palabras escritas en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos del 16 al 18, narran una visión sobrenatural experimentada por el apóstol San Juan hace más de 2000 años. En su cautiverio en la isla de Patmos, Grecia, él describió con asombrosa claridad la visión de una marca en la mano derecha o en la frente, una marca que ningún individuo podrá comprar ni vender sin portarla. Esta marca está relacionada con el nombre de la bestia y el número 666, un enigma que ha perdurado a través de los siglos. La maravilla reside en cómo Juan, en una época donde la electricidad era inexistente y la tecnología rudimentaria, pudo comprender y transmitir este concepto. Su comprensión, divina en naturaleza, le permitió vislumbrar un futuro en el cual esta marca sería el sello distintivo para la identificación de las personas. Un control absoluto sobre la población, donde la habilidad de realizar transacciones comerciales, esenciales para la supervivencia, estaría supeditada a la posesión de esta marca. Y aquí emerge el cumplimiento asombroso de esta profecía en la actualidad. La tecnología actual está allanando el camino para que esta visión se materialice. Grandes empresas y proyectos gubernamentales están inmersos en el rápido desarrollo de tecnologías que escanean el iris del ojo a cambio de criptomonedas o aplican sellos virtuales invisibles que se asemejan a códigos informáticos en el cuerpo humano. Incluso, el uso de microchips implantados o el escaneo facial para identificación automática está en constante evolución. Lo que antes podría haber parecido un ensayo o un plan futurista, ahora está siendo implementado y perfeccionado en la búsqueda de sistemas infalibles que ejercerán un control total sobre la población. En un mundo donde las criptomonedas han demostrado la posibilidad de prescindir por completo del dinero en efectivo y las billeteras virtuales permiten pagar solo con un teléfono celular, la eliminación del dinero físico en favor del dinero digital se presenta como un cambio irrefutable. Las Naciones Unidas y países como China y Rusia previamente habían propuesto la idea de una moneda de uso global, independiente de cualquier nación específica. Este movimiento parece ineludible, sentando las bases para lo que algunos llaman el gobierno mundial, el cual se alinearía con las profecías bíblicas que anticipan un control total antes de la segunda venida de Cristo. A medida que nos sumergimos en los relatos proféticos descritos en diferentes capítulos de la Biblia, como Mateo 24, comenzamos a observar una convergencia de señales. Conforme estas señales se desarrollan y cumplen, la conclusión de esta era de la humanidad parece acercarse cada vez más. El escenario inicial es un rechazo por parte de una porción del pueblo judío, quienes habían sido elegidos por Dios para compartir su verdad con el mundo. Este rechazo a Jesucristo como el Mesías da paso a la aparición de un engañador que se hace pasar por el Salvador. Este engaño temporal afectará al remanente de Israel hasta que finalmente comprendan la verdadera naturaleza de este personaje falso y reconozcan al auténtico Jesús de Nazaret. Esta era de engaño y tribulación culminará con la creación de una religión universal o una creencia moderna que unificará diversos credos y culturas. La expectación del Mesías juega un papel importante en la construcción de esta creencia, y se espera que cumpla ciertos requisitos, como la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. A medida que estos eventos se suceden, es crucial mantenerse alerta a las señales y advertencias contenidas en la Biblia, mientras continuamos explorando profecías cumplidas, las que están teniendo lugar en nuestros días y las que aún están por acontecer. A través de este estudio, hemos desentrañado la estrecha relación entre la profecía bíblica y el inminente control tecnológico. Desde la visión del apóstol Juan hasta las tecnologías emergentes en la actualidad,
cada elemento encaja en un rompecabezas que está dando forma al futuro que aguarda. Este conocimiento nos llama a la reflexión, a la vigilancia y a la búsqueda constante de la verdad. Te invitamos a participar en la conversación dejando tus comentarios e inquietudes. Descubre el amor de Dios a través de su Hijo Jesús y cómo puedes recibirlo en tu vida. Suscríbete para no perderte ninguno de los emocionantes episodios de nuestra serie de estudios bíblicos proféticos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y preparación. Recuerda que en el canal tenemos muchos más videos. Nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga. Hasta la próxima.